Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre el cristianismo. ¿Cuál es el origen del cristianismo? La tolerancia religiosa, practicada en el Imperio Romano, dio paso a la propagación de creencias a lo largo de los territorios conquistados. En Judea nació el cristianismo y sus orígenes datan de la Roma gobernada por el emperador Augusto, en el momento en el que nació Jesús de Nazaret, en la aldea de Belén. El nacimiento de Jesús marcó el inicio de la era cristiana. El cristianismo tiene unos pilares para todos los cristianos, los que son muy importantes. Así tenemos los principios básicos y los valores fundamentales. Los principios básicos que están dados de la dignidad de la persona humana, del bien común, de la solidaridad entre todos nosotros y los valores fundamentales dados de la caridad, la libertad, la verdad y la justicia. El cristianismo en el Imperio Romano. En vista de la gran acogida que tuvo el cristianismo, este se enfrentó a una resistencia enérgica, ya que los romanos lo vieron como un peligro para su estabilidad, entre otras cosas, dado que los cristianos se negaron a rendir culto al emperador. El mensaje cristiano atraía poderosamente a los sectores desfavorecidos, pero también fue bien acogido por algunos aristócratas. Su aceptación reflejaba el rechazo a una sociedad dada cada vez más corroída por la corrupción, la injusticia y la miseria. Para los esclavos, los trabajadores libres, los campesinos y los pobres en general, representaba la promesa de alcanzar una vida mejor, aunque sea en la eternidad. Se acusó a los cristianos de brujería, incesto, entre otros delitos, y se decretó su persecución. Cuando ocurrió el incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, se los vio como responsables y empezó la primera de las grandes persecuciones. Aquí nosotros podemos apreciar a los tres emperadores que gobernaron Roma durante la persecución y el final y aceptación del cristianismo. El emperador Trajano, que gobernó Roma a inicios del siglo II, fue más blando y ordenó que solo se castigara a aquellos que no hicieran sacrificios a los dioses oficiales del imperio. Tras un periodo de relativa tranquilidad, en la segunda mitad del siglo III empezó una nueva etapa, la persecución bajo el gobierno de Diocleciano. En esta etapa surgieron numerosos mártires, lo que originó una fuerte solidaridad entre los cristianos y la simpatía de los romanos con este culto. En el año 313, el emperador Constantino concedió a los cristianos la libertad de culto. Algo particular que aparece y nace durante el periodo del cristianismo son las catacumbas, debido a que el cristiano fue prohibido, ya que se lo consideraba subversivo. En los primeros tiempos surgieron las catacumbas, que no eran más que cementerios subterráneos construidos en los extramuros de la ciudad y provistos de entradas secretas. Como la ley romana consideraba inviolables los cementerios, con el tiempo las catacumbas se convirtieron en lugares de reunión de los primeros cristianos. La organización de la Iglesia Católica. ¿Cómo está organizada nuestra Iglesia Católica? Está conformada por el clero secular y el clero regular. ¿Qué era el clero secular? El credo secular estaba formado por el alto clero, que estaba conformado por el papa, los obispos, los cardenales, los obispos, los canónigos y los sacerdotes y párrocos rurales. El crédito regular estaba formado por monjes que vivían de acuerdo con una regla o conjunto de normas. Se dedicaban a la oración, la contemplación y el trabajo en faenas productivas. También a la copia de las obras del saber y al estudio realizado en las escuelas monacales. La sede de la religión cristiana se encuentra en la Ciudad del Vaticano, con la Iglesia Mayor, la iglesia o la Basílica de San Pedro, la misma que está presidida por nuestro Papa, el Papa Francisco. Chicos, gracias por su atención.